Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia 7 de nuestro seminario internacional Discurso y Poder en Entornos Polarizados, Reflexiones Teóricas e Implicaciones en la Vida Cotidiana. El día de hoy tendremos la conferencia del doctor Fernando Vizcaíno, que lleva por título La narrativa del nacionalismo y su reconfiguración. Sean bienvenidos. Yo le agradezco a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios Políticos y el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, así como al programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por el apoyo en la gestión de estos eventos. Muchísimas gracias y cedo los micrófonos a la maestra Alejandra de Alba Moreno Ballesteros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. En esta ocasión tenemos la presencia eh, del doctor Fernando Vizcaíno, quien es profesor e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de Biografía Política de Octavio Paz en 1993, El nacionalismo mexicano en los tiempos de globalización y el multiculturalismo de 2004, Nación y nacionalismo en las Cortes de Cádiz de 2010, Nunca le mentiría a alguien de mi raza de 2017 y Resurgimiento, configuración del nacionalismo en 2023. Ha publicado artículos para repensar a José Vasconcelos sobre el problema político de la X de México, la identidad hispana en Estados Unidos o la Virgen de Guadalupe en la ciudad de Chicago. Ha sido miembro del Centro Mexicano de Escritores, del Sistema Nacional de Investigadores, del Sistema Nacional de Investigaciones y visitante en distintas universidades como la Complutense de Madrid, Chicago y Toronto. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Vizcaíno, a quien le pedimos por favor que nos dé su ponencia. Gracias. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias a este programa tan especial eh, dedicado pues al discurso y al poder. El título de esta exposición, eh, utilicé la palabra narrativa, ¿no? La narrativa del nacionalismo y su reconfiguración. Y a veces me pregunto, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el discurso y la narrativa? Bueno, puede haber muchas respuestas, pero creo que en el nacionalismo, evidentemente es un discurso, un mensaje, pero siempre tiene tácita o explícitamente una narración, una breve historia, casi siempre con contenidos épicos. Si lo observamos con cuidado, el discurso nacionalista casi siempre narra un problema de la nación en donde hay unos antipatriotas o malvados que de alguna manera quieren sabotear la soberanía de la nación o de los miembros de la nación, y a su vez siempre hay unos que recuperan su condición de héroes, ya sea porque hacen referencia a los héroes del pasado o porque estas mismas personas se constituyen en héroes, vencen a los malos de alguna manera, y ese proceso de lucha está casi siempre apoyado por el pueblo, por la nación, ¿no? Entonces, por eso es interesante el mirar el problema de la narrativa o del discurso del nacionalismo como un asunto de una épica donde alguien triunfa sobre los malos o donde esperamos triunfar sobre los malos. Bueno, ¿y para qué sirve eso? ¿No? Bueno, esa es parte de la pregunta de esta tarde. ¿Para qué sirve el nacionalismo? ¿Cuáles son sus contenidos? Pero sobre todo quiero centrar mi exposición en cómo está cambiando el nacionalismo o la narrativa del nacionalismo por su relación con las redes digitales. Bueno, antes de ofrecer algunas posibles respuestas a ese problema, quiero pues recordar dos o tres elementos que me parecen esenciales del nacionalismo. El primero es, ¿qué es el nacionalismo? ¿No?
¿Qué es el nacionalismo y por qué sigue funcionando? ¿Por qué sigue siendo útil para la gobernabilidad? Bien, cuando digo la gobernabilidad, pues en realidad estoy pensando en cualquier gobierno. En cualquier gobierno. Obviamente pienso en México, pienso en los Estados Unidos, eh, en Argentina, en general en América Latina, pero pues, por ejemplo, en los países de cultura predominante católica en Europa, en España, en Francia, ¿sí? La República Checa, en, el, en la Europa Oriental, pues obviamente en Rusia, ¿sí? Y en otras naciones representativas del cristianismo ortodoxo, pero también en las culturas predominantemente protestantes, es decir, la Europa del Norte, por ejemplo, Alemania, eh, pienso en Noruega, pienso, por supuesto, en los países de habla inglesa. Ya mencioné a los Estados Unidos, pero por supuesto la misma Inglaterra o el Reino Unido, en fin, en Asia, en el confucianismo, pues obviamente el gobierno de Xi Jinping. En general, pues, y claro, habría que agregar sin duda África y el mundo del Islam. Sin duda, hoy uno de los grandes temas es la confrontación de las identidades nacionales y de los nacionalismos que legitiman la guerra en Palestina. Es decir, Israel y el mismo eh, Hamas, etc. Bueno, en fin, la pregunta es, ¿qué es eso que podemos llamar el nacionalismo y por qué sigue funcionando para la gobernabilidad? Bueno, yo diría que esencialmente el nacionalismo es un discurso, una narrativa, como decía antes, cuya función principal es legitimar las políticas de Estado o las políticas del gobierno, y a la élite gobernante. Y por eso mismo sigue siendo esencial para cualquier gobierno. Es decir, yo no creo que exista un gobierno que renuncie al uso de o la exaltación de la nación o de sus componentes para legitimar al mismo gobierno, ¿no? Podríamos incluso extenderlo un poco más. El nacionalismo es un discurso que sirve a las élites políticas que ocupan el poder o bien aquellas que quieren llegar al poder. ¿Sí? Digamos, las élites y que ya están instituidas y que son dominantes, pero también aquellas que tienen una acción instituyente, ¿no? Y que buscan desplazar a las que están en el poder. Entonces, en ese sentido, la función del nacionalismo es, pues, legitimar la gobernabilidad, las élites en el poder o las que aspiran al poder. Esencialmente, bueno, el nacionalismo se puede decir es un, es un discurso o una narrativa que exalta la nación o los elementos de la nación. Yo creo que el nacionalismo, además, está ligado con eso que podemos llamar el patriotismo, ¿no? Es decir, por supuesto, tanto del nacionalismo como del patriotismo puede haber muchas definiciones, pero el nacionalismo esencialmente es la exaltación de la nación y se vuelve significativo, o perdón, la exaltación de la nación o de los elementos de la nación, y se vuelve significativo cuando se constituye en un recurso del poder, ya sea, repito, para legitimar a quienes están en el poder o para legitimar a aquellos o aquellos grupos que aspiran al control del poder, ¿no? Bueno,
Entonces, yo puedo salir a la esquina con mi bandera y gritar ¡Viva México! Como un acto individual. Se puede decir ese es un acto nacionalista. Pero lo significativo no son los actos individuales, ni siquiera de las familias o de las pequeñas comunidades. Lo significativo es cuando el nacionalismo está ligado al poder, ya sea al poder del Estado, digamos del gobierno central, o al poder de las regiones, en el caso de México, de las entidades, o bien de aquellos grupos que de alguna manera buscan ejercer el poder en ciertas regiones, ¿no? En fin, en México casi no hablamos, por ejemplo, de las minorías nacionales, pero en otros países claramente puede ser el nacionalismo un recurso de las minorías nacionales. Por ejemplo, en Canadá, Quebec utiliza el nacionalismo para ampliar su autonomía, o en Cataluña hay un discurso nacionalista de los catalanes que de alguna manera están en una disputa permanente, una tensión permanente con el Estado o el gobierno central de España, ¿no? Entonces, y así en cada una de las regiones o países del mundo, casi siempre hay una tensión entre el nacionalismo del gobierno central y el nacionalismo de las minorías nacionales. Se les podría llamar también, desde otra perspectiva, naciones sin Estado, es decir, naciones que aspiran a constituirse en un Estado o al menos en ampliar su grado de autonomía. Bien, entonces el nacionalismo pues es significativo no como actos individuales, sino en la medida en la que se vuelve un instrumento del poder o para alcanzar el poder. Y por otro lado tenemos eso que podemos llamar el patriotismo, que no está desligado del nacionalismo. Yo diría que el patriotismo es el amor natural en buena medida por aquello que nos liga con los elementos naturales de la cultura nacional. Por ejemplo, es natural pues, amar el lugar de nacimiento, ¿no? Es natural amar las costumbres, es más o menos natural amar el idioma o aquello con lo que nos sentimos identificados o identificadas las personas. Entonces, de hecho, patriotismo tiene que ver en su sentido original con la figura del padre, ¿no? En una sociedad patriarcal, en donde la figura del padre es un elemento dominante de la sociedad, pues la gente se siente ligada con aquello que está asociado pues, a esa figura dominante. Podremos hablar incluso también de la madre patria, ¿no? En otro sentido. Pero en cualquier caso, hay una forma de amor a lo natural, a los ancestros, a aquello que de alguna manera nos es más o menos natural. Es obvio que una niña, un niño, no nacen amando el lugar de nacimiento, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo y las instituciones ejercen una influencia simbólica casi siempre sobre las personas, por ejemplo, el sistema educativo, pues tarde o temprano las personas vamos ampliando nuestro sentido de vinculación más allá de la madre, más allá de la lengua materna, más allá del lugar de nacimiento, y empezamos, digamos, a amar aquello que llamamos la nación, que de alguna manera está ligado con las fronteras del Estado. Bueno, entonces, el patriotismo es de alguna manera pues, puede estar ligado con el sentido natural de amor a la patria o a la nación. Mientras que el nacionalismo, que no está desligado del patriotismo, podemos decir
que es un recurso de la gobernabilidad que consiste en exaltar la nación o los elementos de la nación. Y es esencialmente un instrumento de poder. Bien, el nacionalismo como narrativa o como discurso casi siempre tiene algunos componentes. Voy a compartir aquí mi pantalla para mostrar un poco de los componentes del discurso nacionalista. Creo que sí se ve, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la narrativa del nacionalismo y de sus contenidos? Les decía antes, creo que cualquier grupo que ejerce el poder, cualquier coalición de gobierno, tiene un discurso nacionalista o una narrativa nacionalista. En este caso voy a tomar algunos elementos de la narrativa del nacionalismo en López Obrador o en el López Obradorismo. Solo para ejemplificar, los referentes fundamentales del discurso nacionalista, en mi consideración, son al menos 7. Uno es la referencia a la nación, ¿sí?, o a la patria. El segundo componente fundamental es el conflicto social y sus soluciones. El siguiente componente es los antipatriotas o los patriotas. El otro es las amenazas externas. El siguiente es la referencia a la historia. Y siempre hay un llamado a la unidad y una defensa de la soberanía. Yo creo que esos son los referentes esenciales de toda narrativa del nacionalismo. Ya sea en López Obrador, ya sea en Biden, ya sea en Trump, ya sea en Xi Jinping, ya sea en Putin, etcétera. Siempre estos, desde mi punto de vista, son elementos o referentes esenciales que podemos ver en la narrativa del nacionalismo. Pero obviamente, cada coalición de gobierno tiene contenidos diferentes. No es lo mismo, obviamente, decir México que decir Rusia, ¿no?, o decir China. Entonces, cuando en el caso del López Obradorismo, cuando decimos nación, el contenido fundamental pues, es México, ¿sí? O bien, el pueblo, la patria, yo diría incluso la moral del pueblo sabio, ¿no? Es un sinónimo de México en el López Obradorismo. Les decía que siempre hay un conflicto social. Siempre. O sea, el discurso nacionalista, como casi cualquier épica, tiene un problema al cual hay que enfrentar, ¿sí?, al cual hay que resolver. Bueno, en el López Obradorismo, el conflicto social, el problema es el neoliberalismo, ¿sí? Y una de sus características fundamentales del neoliberalismo, la corrupción. Entonces, ¿cuál es el conflicto central en el nacionalismo en López Obrador? Lo podemos escuchar casi todas las mañanas. Nota al pie de página, a mí sí me gusta ver las mañaneras. Me divierten mucho y sobre todo las escucho precisamente como historias épicas. Entonces, el problema de México en el nacionalismo, narrativa nacionalista en López Obrador, o en esto que en un sentido un poco más amplio podemos llamar la cuarta transformación, es el neoliberalismo. Y en esa narrativa, el neoliberalismo tiene, entre otras características, la corrupción, ¿no? Bueno, no estoy diciendo yo que el neoliberalismo sea en sentido estricto algo malo, y ni siquiera estoy asumiendo
que una de sus características sea la corrupción. No, eso es en la narrativa del López Obradorismo. Bien, si hay un conflicto, debe de haber una solución. Y la solución es la transformación, la honestidad, la austeridad, la democracia directa y popular, el salario digno, el bienestar, la purificación social, las medidas de protección económica, México primero, la renovación nacional, la soberanía. En ese discurso nacionalista también hay unos antipatriotas. ¿Quiénes son los antipatriotas? Pues la mafia del poder y la minoría rapaz. ¿Y quiénes son los patriotas? Las Fuerzas Armadas, el pueblo, el mismo López Obrador, cuya superioridad moral constituye el ejemplo. Es el hombre anticorruptible, ¿no?, en esa narrativa. En la narrativa del nacionalismo, siempre les decía, hay amenazas, enemigos externos a la nación. ¿Cuáles son esos enemigos externos? Bueno, en el López Obradorismo, o el nacionalismo de esto que podemos llamar la Cuarta Transformación, la amenaza externa se ha centrado casi siempre en algunos actores en los Estados Unidos y en España. Por eso López Obrador le exige, por ejemplo, a los reyes de España que pidan perdón a los pueblos indígenas por las atrocidades durante la conquista, ¿no? Siempre hay una historia. En la narrativa nacionalista siempre hay una referencia a la historia. La conquista y sus víctimas, la independencia, la reforma y la revolución. Es decir, de hecho, la expresión Cuarta Transformación hace referencia a 3 fases de la historia, ¿no? La independencia, la reforma y la revolución. Cada una de estas, por supuesto, con sus héroes. ¿Y cuál es el futuro? La Cuarta Transformación, una nueva transformación. De hecho, por ejemplo, Sheinbaum habla de un segundo piso de la Cuarta Transformación. O sea, ¿cuál es el futuro inmediato en ese discurso? El segundo piso de la Cuarta Transformación. Siempre hay un llamado a la unidad para ese proceso, para transformar y para vencer la corrupción y la violencia. Bien, siempre hay también una defensa de la soberanía, y esa defensa en la narrativa actual es la defensa de la soberanía frente a los Estados Unidos, frente a las compañías transnacionales, especialmente frente a digamos, los poderes internacionales que atentan contra la soberanía nacional. Y particularmente yo diría frente a la industria, que tiene una función fundamental para esa soberanía. La industria del petróleo y de la energía. Podríamos agregar hoy, por ejemplo, la industria minera y especialmente la del litio. López Obrador presume que la ha nacionalizado. Bueno, entonces, el discurso nacionalista, pues, siempre tiene algunos elementos fundamentales en cualquier época y tiene algunos contenidos. Si nosotros buscamos, por ejemplo, estos mismos referentes no sé, en López Portillo, los vamos a encontrar, pero con contenidos diferentes. Si los buscamos en Biden, los vamos a encontrar, pero con contenidos diferentes. Si los buscamos en Putin, los vamos a encontrar, pero con contenidos diferentes. Bien, solo me gustaría anotar que en los últimos años del siglo pasado, un proceso en la que el discurso nacionalista o el nacionalismo de Estado entró en declive. Entró en declive a partir de mediados de los años 80, porque las élites en el poder, en un contexto de neoliberalismo, buscaron en términos generales vincularse con la sociedad internacional.
podríamos decir que en la medida en la que las élites generaron políticas de vinculación global, o podríamos decir políticas ligadas al cosmopolitismo, el nacionalismo empezó a decrecer. En resumen, mientras las élites buscaron vincularse con la sociedad internacional, el nacionalismo comenzó a decrecer. Y ese proceso pues, ocurrió a partir de mediados de los años 80. En México, con la llegada al gobierno de Miguel de la Madrid, luego obviamente con Salinas, Zedillo, por supuesto Fox, Calderón y Peña Nieto. Podríamos seguirlo, por ejemplo, a través del petróleo, ¿no? Con Peña Nieto, que bueno, desde antes de Fox y Calderón, se empezó a abrir la industria de las energías a las empresas transnacionales y incluso, pero particularmente con Peña Nieto, comenzó un proceso, digamos, de privatización de permitir el capital privado y transnacional en la industria eléctrica y de los hidrocarburos. Entonces, ese proceso de vinculación con la sociedad internacional era creciente, mientras que el discurso nacionalista de las élites en el poder era decreciente. En pocas palabras, el nacionalismo de Estado estorbaba al neoliberalismo. A partir de ciertos momentos en el siglo, ya en este siglo XXI, ¿qué fue lo que ocurrió? Empezó a haber algo en la sociedad, en los distintos países, especialmente en las potencias internacionales, que favoreció el regreso del nacionalismo, digamos, el resurgimiento del nacionalismo y su reconfiguración. Bueno, ¿qué empezó a ocurrir, por ejemplo, en Inglaterra o en España o en los Estados Unidos? Bueno, fundamentalmente yo creo que a partir de los atentados a las Torres Gemelas en el 2001 y luego lo que ocurre después con la invasión de Irak, de Afganistán, por Estados Unidos, pero en buena medida apoyados por la OTAN, paralelamente a esos hechos, los atentados terroristas en Madrid y Londres, 2004, 2005, hay una suerte de regreso del Estado. Es decir, el Estado en Europa y en Estados Unidos empieza a generar políticas para controlar las fronteras, para controlar la información y podría decirse en términos generales para aumentar la seguridad frente ya no a atentados terroristas, frente al riesgo del terrorismo o de aquello que podría ser equivalente al terrorismo con todas las distintas acepciones que eso podría implicar. Pero esa suerte de regreso del Estado también es el regreso del discurso nacionalista. Les decía antes, el nacionalismo es fundamental, entre otras cosas, para legitimar las políticas de la élite en el poder. Entonces, cuando la élite en el poder, en los países más poderosos, decide implementar políticas para asegurar sus fronteras y en general las instituciones, cuando generan políticas para frenar la migración, cuando generan políticas para comenzar a controlar ciertas industrias estratégicas, como es la del petróleo, la de la energía, la de las comunicaciones y por supuesto la militar, hay un regreso del nacionalismo. Entonces el nacionalismo empieza a resurgir a partir de este milenio, a partir de
del primer lustro de este siglo y gradualmente alcanza su momento más álgido o un momento muy importante en el 2015, cuando gana el Brexit en el Reino Unido y cuando inicia la campaña para ganar la candidatura del Partido Republicano a la presidencia por Donald Trump. ¿Eh? Y por supuesto, cuando Donald Trump gana la presidencia en el 2016 y ocupa la presidencia en enero del 17. A partir de ahí hay un aumento todavía más significativo de la narrativa del nacionalismo, que llega en el trumpismo a su momento más álgido en el 6 de enero del 2021, cuando el Capitolio es asaltado por grupos ultranacionalistas. Yo casi diría que eso fue el momento más alto del regreso del nacionalismo, pero si uno mira, por ejemplo, cómo se legitima la guerra en Palestina, podríamos decir que esto no se ha detenido, ¿no? ¿Cómo se legitima la guerra en Ucrania? Podemos decir que esto no se ha detenido. En cierta forma, las guerras que estamos viendo hoy en día son conflictos entre identidades étnicas, entre banderas, entre grupos nacionales. Y me parece que, bueno, todos los días pienso que ya hemos visto lo peor, pero sigue legitimándose las acciones del poder, incluso del poder para matar, para invadir a otros o a otras sociedades, en defensa de la soberanía, que no es otra cosa sino en defensa de la patria y de la nación, ¿no? Bueno, entonces, ha habido un resurgimiento del nacionalismo, me parece, en todo el mundo. Podríamos decir, hay un proceso global de los patriotismos y de los nacionalismos de Estado. Ese proceso, bueno, pues está ligado con políticas para contener la globalización, ¿sí? Me parece que ello es muy importante. La globalización no se detiene, evidentemente. La intensificación de la globalización es creciente, basta con mirar las redes digitales, el Internet, o mirar un bicho como el COVID que muestra nuestras vulnerabilidades y cómo nos parecemos en México o a una persona que está en Asia o en África o en el norte de Europa. Somos tan parecidos en nuestras vulnerabilidades que nos liga un mismo bicho que además no podemos ver a simple vista, ¿no? El cambio climático, por supuesto, es un proceso global, etcétera, etcétera. El proceso de globalización, por donde se vea, es creciente. Pero hay políticas para contener la globalización o para ponerle algunos frenos, y creo que el nacionalismo también está ligado, o sea, el resurgimiento del nacionalismo y su reconfiguración también está ligado a esos procesos para contener la globalización. Creo que el nacionalismo y su resurgimiento y su reconfiguración también está ligado a procesos internos, como son los movimientos sociales instituyentes. Yo creo que el López Obradorismo, por lo menos desde el 2012-13, hasta que llega al poder en el 2018, pero todavía hoy en día, porque siempre está como en campaña López Obrador, son movimientos instituyentes, pero también los podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, el trumpismo son procesos instituyentes. ¿Qué vimos en Argentina con la elección de Milei? Son procesos instituyentes.
La casta tiene miedo, gritaba Milei y sacaba su sierra gigantesca, motosierra, ¿no? Para simbolizar cómo el pueblo argentino se alzaba contra las élites en el poder, ¿no? Son procesos instituyentes. Y claro, si eso ocurre y eso funciona, es porque ha habido una pérdida de credibilidad de la democracia, pero también de las élites políticas tradicionales, a las que se les ven como élites corruptas y distantes de la mayoría social. Bien, ligado a todo ello, hay un rechazo a la inmigración. La inmigración, que es parte del proceso de globalización, se ha constituido, obviamente, en uno de los fenómenos más intensos de la época actual. Cuando digo época actual, me refiero por lo menos a esto que comenzó en el 2001. Y frente a ello hay reacciones en las sociedades. Las sociedades, les decía antes, amamos naturalmente aquello que nos es familiar. Y tenemos un cierto, pues, naturalmente, sobre todo al nacer o en los primeros meses o años de vida, una cierta desconfianza por aquello que no son los rostros familiares. ¿Sí? Entonces, es natural que cuando hay un proceso creciente pues, de extraños o de extranjeros, se aproveche la reacción por las élites, digamos, que utilizan el nacionalismo para legitimar un discurso nacionalista y xenófobo. Bueno, me parece que finalmente el nacionalismo también se ha reconfigurado por las redes digitales y por el Internet. Y aquí habría mucho que hablar de la reacción frente a la inmigración, habría mucho que hablar sobre los procesos instituyentes, mucho que decir sobre la credibilidad de la democracia, mucho que decir sobre la pérdida de la confianza en las élites políticas tradicionales, etcétera. Pero quiero agregar, en los últimos minutos que me quedan, algunas reflexiones sobre cómo lo digital o las redes digitales, el Internet, el streaming, de alguna manera están cambiando la configuración o algunas características del nacionalismo. En términos generales, lo que yo creo es que en la medida en que los miembros de la nación participan en la vida pública, es decir, en la medida en la que hay mayor participación de los miembros de la nación, facilitada por lo digital, hay una menor posibilidad de un nacionalismo único, determinado por las élites intelectuales y los intereses del Estado. Digamos, en términos generales, ese sería digamos, mi hipótesis, ¿no? Una mayor participación de los miembros de la nación, facilitada por lo digital, supone una menor posibilidad del nacionalismo único tradicionalmente controlado por las élites intelectuales y por el Estado, ¿no? Parece más o menos simple. Bien, voy a pasar muy rápido solo qué creo o algunos elementos que me parecen importantes de las dimensiones de las redes digitales. Mucho habría que decir sobre esto, pero lo menciono muy rápidamente. Primero, creo que las redes digitales favorecen que sus usuarios opinen y produzcan contenidos. Por primera vez, en los medios, el acceso a los medios con los cuales
es que es posible dar mensajes a un amplio número de personas, le permiten, por lo menos técnicamente, a cualquier persona generar contenidos. Es decir, la televisión, la radio, o los medios tradicionales, hasta el 2009, 2010, 2011 quizá, no nos permitían generar contenidos que tuvieran alcance a un amplísimo grupo de personas. Hoy, gracias a las redes, eso es posible, por lo menos técnicamente posible. Entonces, eso me parece un cambio evidentemente muy, muy importante. En resumen, los usuarios de las redes o de lo digital en general, no solo recibimos mensajes, sino también producimos mensajes. Lo segundo es, obviamente, la simultaneidad del discurso narrativo en distintas plataformas. Cuando yo digo o cuando canto el himno nacional, mexicanos al grito de guerra, la verdad es que no lo canto mucho, pero cuando lo recito, obviamente lo puedo estar haciendo en un acto físico frente a Palacio Nacional, pero paralelamente lo puedo estar subiendo a mis redes. Y ese mensaje que se genera en una plaza, como es el centro de la Ciudad de México, al mismo tiempo se está generando en las plataformas digitales. Y al mismo tiempo yo puedo estar leyendo el himno nacional en la ley del himno, de la bandera y del escudo nacional. Entonces tengo frente a mí distintas plataformas, una física, una está en el papel, o podría ser un libro, y otra es las redes digitales. Y cuando lo estoy subiendo, por ejemplo, a TikTok, al mismo tiempo podría alguien estar retomando ese mensaje para transmitirlo por YouTube y a su vez por una red privada como sería WhatsApp, etc. De manera que hay una simultaneidad del discurso narrativo en distintas plataformas, incluso en plataformas tradicionales que se mezclan con lo digital. Eso me parece muy importante porque las redes digitales en sí mismas son significativas en la medida en la que se conectan con lo físico, con el poder, con las cosas materiales. Bueno, creo que además hay curadores anónimos, eso ya lo sabemos, ¿no? Actores que acomodan las cosas en las redes. Y si no son actores, pues son algoritmos que van acomodando las cosas y dándole importancia. Dándole cierta importancia a ciertos contenidos. Esto es muy importante porque esto quiere decir que el Estado y las élites políticas, las élites que antes controlaban los contenidos, han perdido el monopolio de ello. ¿Quién controla hoy Twitter? Bueno, X, antes Twitter. ¿Quién controla TikTok? Quien quieran ustedes, pero no los estados, y menos el gobierno mexicano. Por eso el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado, entre otras cosas, que TikTok debe de ser vendido a una empresa de los Estados Unidos, porque saben que han perdido el control de algo tan importante. Entonces, los curadores anónimos se han vuelto muy importantes en las redes y son muy importantes porque controlan los contenidos simbólicos y particularmente los contenidos de la nación o del nacionalismo, y por primera vez el Estado ha perdido el control de ello. Hay muchísimos ejemplos de ello. Hace poco YouTube bajó un video por ejemplo, de López Obrador, a Donald Trump, Twitter le canceló sus cuentas, y ya mencionaba el caso de TikTok, etc. Bueno, hay que notar entonces que aumenta la participación social, ya sea de las personas o de las instituciones privadas, pero a su vez decrece la soberanía del Estado. Y esto nos llega pues, a otro elemento
que de alguna manera resume todo lo anterior, la soberanía de los estados cada vez más se relaciona con el control de las redes digitales, con la identificación de las posiciones de las cosas, de las personas y de sus movimientos. Bueno, son algunas ideas sobre lo digital, podríamos agregar otras y sobre cada una de estas habría mucho que decir. ¿Cómo las redes digitales finalmente están reconfigurando las dimensiones del nacionalismo? Yo diría lo siguiente y les comparto para ello este cuadro. En la medida en la que aumenta la importancia de las redes digitales, hay una pérdida, ya lo decía antes, de la soberanía y de la disminución de las capacidades del Estado sobre las dimensiones del nacionalismo. Por dos simples razones. Una, porque los curadores o los algoritmos de las redes y de lo digital en general ya no son controlados por el Estado como lo fueron en el siglo pasado, el primer lustro de la televisión, la radio, la prensa, etc. Y por otro lado, el aumento de las redes, de la importancia de las redes digitales, lo que está provocando es un aumento de la participación social en la creación de contenidos y la reconfiguración de las dimensiones del nacionalismo. Por supuesto que alguien como yo, pues, que tiene 13, quizás, creo que ya hace poco me dijeron que tenía 100 seguidores en X, ¿no? Y quizás tengo algunos cuantos más en academia.edu. No soy en realidad significativo. Pero ¿qué les parece gente como un artista, un músico, que en un tiempo relativamente corto, es decir, en 5 o 10 años, pueden pasar de 3 o 4 millones de seguidores a más de 100 millones de seguidores? Entonces sí se vuelve significativo lo que digan, y especialmente lo que digan con respecto a los contenidos de la nación y del nacionalismo, ¿no? Entonces, bueno, el aumento de las redes implica, por un lado, una pérdida de la soberanía y, por otro, un aumento de la participación social en la creación de contenidos y la reconfiguración de las dimensiones del nacionalismo. Creo que hay 4 grandes dimensiones del nacionalismo. Uno son los contenidos de la nación, es decir, cuáles son aquellos elementos que constituyen la nación. Por ejemplo, el padre de la patria, ¿no? ¿Quién es el padre de la patria? Bueno, en México, Hidalgo. ¿Por qué no lo sería Iturbide? Dirían los conservadores. Bueno, alguien decidió que era Hidalgo, no Iturbide. ¿Sí? En fin, en general, los contenidos de la nación los definen las élites de acuerdo a los intereses de las élites. En México ganó la guerra el liberalismo desde el siglo XIX y por eso Iturbide no es el padre de la patria. ¿Ok? Podríamos poner muchísimos ejemplos. Lo importante es que los contenidos y los símbolos de la nación, que tradicionalmente habían sido un monopolio del Estado y de la élite intelectual, son ahora también recreados y reconfigurados en las redes digitales. Técnica o políticamente, por cualquier usuario o por cualquier algoritmo, por cualquier curador, incluso por aquellos que están fuera de la jurisdicción del Estado. Bueno, lo segundo es otra dimensión muy importante del nacionalismo. Les había dicho al principio que el nacionalismo sirve para la acción del Estado y para la gobernabilidad, es decir, para legitimar las élites en el poder y las políticas públicas. Tradicionalmente para eso sirve o sigue sirviendo. Nada más que con la incorporación de las redes digitales,
o lo digital en general, el nacionalismo, como recurso para legitimar las políticas públicas, disminuye conforme aumenta la importancia de las redes sociales en la vida pública. Se puede decir que las redes digitales actúan sin la mediación del Estado. ¿Ok? Entonces, sí, me parece que el nacionalismo sigue siendo muy importante para legitimar las políticas públicas y las élites en el poder. Pero ya no lo es tanto como antes. Ahora las redes digitales juegan también una función muy importante y actúan sin la mediación, es decir, sin el control del Estado. Eh, les decía también que la importancia del patriotismo, es decir, de aquellos sentimientos de amor más o menos natural hacia aquello que nos es familiar, hacia la nación. Bueno, ¿cómo se modifica el sentido de pertenencia a la nación? Es un componente muy importante del nacionalismo. Lo que les diría es que los sentimientos de solidaridad y de pertenencia se afirman ahora en las redes, ¿no? Es decir, ahí hay un elemento muy importante. Y el carácter transfronterizo de estas y el déficit de regulación, porque el Estado ya no las controla, posibilita solidaridades nacionales fuera de la intervención del Estado. Por eso, en Estados Unidos están tan preocupados por la construcción de la identidad nacional, porque en cierta forma la identidad y el sentido de pertenencia ya no está delimitado por las fronteras del Estado. Ahora nos podemos ligar transfronterizamente con aquellos que comparten algo con los que estamos del otro lado de las fronteras. Por ejemplo, el guadalupanismo, el idioma, etc. Bueno, en fin, el carácter transfronterizo propio de las redes digitales está modificando el sentido de pertenencia a la nación. Y finalmente, les decía antes, los elementos del discurso de la narrativa nacionalista, la nación, los problemas y las soluciones del Estado o las políticas del Estado, la idea de los enemigos de la nación, la historia o el futuro, la soberanía, en fin, yo diría que no varían en lo esencial, porque los contenidos, estos contenidos, es muy difícil moverlos. Es muy difícil modificar en sí los contenidos. Modificar los contenidos de algo que tiene una larga data, creo que cambia un poco, no obstante, la velocidad de las redes. Es decir, déjenme decirlo de alguna manera, los mexicanos seguimos creyendo en que la independencia, la reforma y la revolución fueron fundamentales para la construcción de la identidad y el nacionalismo mexicano. E incluso en las redes es muy difícil modificar esos contenidos. Bueno, pues esencialmente, pues, y con esto termino, me pregunto no solo cómo ha resurgido el nacionalismo, sino cómo se ha reconfigurado. Y creo que la reconfiguración tiene, en efecto, muchos factores, pero uno de ellos, en el que hay que poner mucha atención, es el de las redes digitales. Y lo que yo les he presentado aquí es una manera, una posible reconfiguración o una posible respuesta a cómo las redes digitales han o están
reconfigurando las dimensiones del nacionalismo. Por supuesto que mi respuesta no excluye otras respuestas y por supuesto también no es exhaustiva. Es decir, no explico todo. Pues muchas gracias. Sé que me pasé por algunos minutos. No, al contrario, muchas gracias, doctor Fernando Vizcaíno. Muy interesante su intervención y muy útil para todos los estudiantes de posgrado y de licenciatura. Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Héctor Quintanar, quien comentará esta ponencia. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, así como doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía de la Universidad Jindřich Králové de la República Checa en 2017, donde ha impartido clases a alumnos de licenciatura y maestría. Es profesor de diversas asignaturas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus principales líneas de investigación son propaganda y opinión pública en México, movimientos políticos y sociales en el México del siglo XXI, la Guerra Fría en América Latina, el anticomunismo postsoviético en México, cultura política en la República Checa y la biografía política e intelectual de Luis Javier Garrido. Le damos la bienvenida y, por favor, proceda con su comentario. Gracias. Bien, sí, me escuchan aquí bien, ¿sí se escucha? Bien. Bueno, en primera instancia quiero agradecer la invitación a todas las personas que hacen posible este acto académico. Tengo el honor de comentar la brillante exposición que acaba de hacer el doctor Fernando Vizcaíno sobre un tema que es muy complejo y complicado. Ambos conceptos lo definen muy bien porque el nacionalismo es un elemento muy apasionante para discutir en las ciencias sociales bueno, y desde cualquier perspectiva disciplinaria. Voy a hacer aquí algunas reflexiones que son en realidad una conjunción de algo que ya venía trabajando en días previos cuando leía la ponencia escrita del doctor Vizcaíno y ahora los puntos que él enfatizó en esta exposición oral. Y es que pasa lo siguiente. Cuando hablamos de nacionalismo, muchas veces se nos viene a la cabeza solo una de sus facetas, que es esta cuestión medio xenofóbica, la que identificamos como muchos movimientos en Europa posteriores a la Revolución Francesa, donde el nacionalismo era más o menos una especie de defensa del viejo régimen con un eje cultural tanto en la monarquía como en la religión, ¿no? Y pensemos en elementos muy importantes que tuvieron consecuencias incluso en el siglo XX, como el movimiento de Charles de Maurras de Acción Francesa, que pues reconfiguraron el pensamiento conservador en el siglo XIX y en el siglo XX. Sin embargo, y bueno, ya el doctor Vizcaíno nos hablaba de esta distinción entre el nacionalismo y el patriotismo. Me parece que una de las definiciones más socorridas para hacer esta definición es aquella que da George Orwell, que ya más bien la vemos más en algunos memes de internet que que en la literatura directa que produjo este escritor británico, pero que más o menos de una manera muy simplificada decía que el nacionalismo es el desprecio a a las otras naciones y el patriotismo es el amor a la propia patria, ¿no? Algo así, como para distinguir que había una vena xenofóbica en uno y un intento de poner en evidencia esta naturalidad de la que hablaba el doctor Vizcaíno sobre la pertenencia, identificación y aprecio por ciertos elementos y prácticas culturales de nuestro entorno, donde crecimos, donde nacimos, etcétera. Eh, yo lo que quiero plantear aquí es que el nacionalismo es un concepto muy complejo, en el entendido de que no es algo lineal, no es algo que siempre ha tenido las mismas
características y que incluso puede mirarse con una perspectiva donde podemos hablar del nacionalismo no tanto como una especie de actor xenofóbico que sirve para pues para detestar a otras culturas, a otras naciones. Pienso, por ejemplo, en lo que nos plantea el historiador Thomas Weber, quien es una de las grandes autoridades mundiales sobre el estudio de Hitler y el nacionalsocialismo y el nacionalismo exacerbado que significó ese movimiento, quien nos plantea que, bueno, en el siglo XIX, en la construcción de los estados-nación en Europa, pues el nacionalismo funcionó no tanto como un elemento xenofóbico, sino como una idea de que los estados tenían que construirse no a partir de dinastías, sino a partir de elementos nacionales, como una lengua compartida, como unas ciertas colectividades que tenían ahí rasgos comunes, etc. Es decir, no necesariamente es este elemento excluyente y violento. Eh, Nos podemos poner a pensar en las reflexiones que hace Ernesto Bogoslavsky sobre la construcción de los estados en América Latina tras sus independencias complejas en el siglo XIX y en el hecho de que diversas élites fueron ahí las que todavía con esta visión elitista, sectaria de la sociedad, pero con cierto proyecto de nación, empezaron ahí a construir una serie de estados en América Latina que tuvieron ciertas particularidades, de las cuales nos habla un autor como Daniel Fields, quien hace una distinción sobre un concepto que también hoy está muy en boga y que también está muy vinculado al nacionalismo, que es el de populismo, en el cual nos plantea que Daniel Fields, que los populismos no necesariamente son estas visiones retardatarias o aldeanas de la política, donde se buscan enemigos gratuitos para formar identidades políticas, sino que puede haber incluso populismos progresistas y nacionalismos progresistas, nacionalismos con cierta vena constructiva, que sobre todo han florecido en países que tienen un rasgo compartido, que es el pasado colonial. Entonces, a lo que quiero llegar es que no se trata de un concepto homogéneo ni necesariamente lo debemos pensar en esta variante xenofóbica que hoy ha adquirido muchísimo peso y que ha contribuido a que se tenga a veces una concepción peyorativa del nacionalismo. Yo estoy plenamente de acuerdo en lo que acaba de exponer el doctor Vizcaíno, en que ha habido una reconfiguración del nacionalismo y que hoy hay muchos actores nacionalistas que hablan desde esta vena autoritaria, xenofóbica, excluyente, pero a lo que yo quiero llegar es que no es esa la única faceta y siempre va a ser necesario que se discuta el tema de nacionalismo, poner eso sobre la mesa pues, para dejar en claro que es algo complicado de analizar, algo que se requiere mucha hilación fina, mucha mirada panorámica. Y en este sentido, el doctor Vizcaíno nos expuso un tema crucial, que es cómo en el mundo contemporáneo, a través del nacionalismo se puede leer un cambio mayor o un tema mayor, que es el del Estado contemporáneo, que bueno, el Estado puede ser, como ya lo planteaba un elemento donde el nacionalismo sea un garante de gobernabilidad y vaya que eso se sabe muy bien en México, que estuvo regido por muchos años, podemos entrar en debate de cuántos, bajo esta premisa del nacionalismo revolucionario, que ya de entrada nos parece un concepto contradictorio y que sin embargo tiene sentido. Tiene sentido porque México, el viejo régimen mexicano del siglo XX, en muchos aspectos fue contradictorio. En muchos aspectos fue muy peculiar y no se puede negar que con todo y la vena autoritaria que rigió el grueso del siglo XX mexicano,
pues también en muchos aspectos México fue un país excepcional con respecto a el resto de América Latina, dominada por dictaduras que tenían un proyecto reaccionario, excluyente muy marcado, que no fue como tal en México igual, al menos de manera abierta, ¿no? Por supuesto que hubo en México un autoritarismo fuera de duda, aunque a diferencia de las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX, pues se llevaba a cabo de una manera más soterrada, ¿no? O de manera discreta, como dice Lorenzo Meyer. No porque fuera una concesión humanista o algo así, sino porque había ciertas formas que guardar que las dictaduras pues no guardaron. Entonces, el, el Estado como esta, me parece que el debatir sobre el nacionalismo hoy y es algo que a través que entre líneas se puede entender en la exposición del doctor Vizcaíno, porque estamos en un momento muy importante, que es el de analizar cómo las nuevas tecnologías, cómo las redes sociodigitales, las plataformas digitales, el hecho de que hoy cualquiera puede convertir, bueno, cualquiera con acceso a Internet, cualquiera que no esté en la brecha digital, puede convertirse en un emisor y en un emisor importante en el mundo digital, pues ha reconfigurado muchas cosas y ha reconfigurado no solo a cómo entendemos la democracia, no solo cómo funciona el Estado contemporáneo, sino también qué pasa con el nacionalismo en la actualidad, cuando ya no hay una ya no hay una élite que pueda tener las mismas herramientas de antes y hay un cambio en la centralidad. Me parece que es una definición muy afortunada la que hace el doctor Vizcaíno al decir este cambio de centralidad. Y esa centralidad pues está en este mundo digital que no tiene un asidero nacional. Se convierte en esta entidad preeminente, omnipresente, que no tiene este elemento de ser un asidero nacional. Así como en su momento se pensaba con elementos, con muy buenas razones, que los medios de difusión, los medios de comunicación se habían convertido en el nuevo espacio público, pues hoy este mundo digital, estas redes, pues estamos viendo en qué se están convirtiendo, ¿no? En elementos de poder, en elementos que están fuera de la jurisdicción del aparato estatal, de los estados nacionales, etcétera. Entonces, es ahí donde apunta la mirada el doctor Vizcaíno porque está atento a un proceso histórico que está en el tiempo presente. Es decir, no sabemos todavía a dónde va a parar porque los cambios en el mundo digital, en el mundo de las tecnologías, pues son exponencialmente veloces y bueno, pues no sabemos todavía a dónde nos puede llevar esto y ya a pesar de eso, ya es necesario ir armando no solo reflexiones, sino conclusiones para saber cómo actuar en este mundo. Bueno, me restan algunos minutos todavía y yo quiero retomar un elemento que el doctor Vizcaíno había reflexionado ya y puso una anécdota muy reveladora para poner en evidencia cómo había cambiado esta cuestión del nacionalismo y su reconfiguración en el mundo contemporáneo y sobre todo en esta parte de los entornos polarizados. Él recordaba una anécdota que ocurrió hace 6 años sobre el hijo de Felipe Calderón, quien apareció en redes en 2018 con un mensaje muy peculiar y me parece que esa anécdota para el doctor Vizcaíno fue reveladora para sustentar estos puntos que nos acaba de exponer, que es donde aparecía el hijo de Felipe Calderón en el contexto específico del Mundial de Rusia en 2018, eh,
aparecía este personaje, este joven que en ese momento ya no era menor de edad, ya era un adulto sujeto al escrutinio público en tanto se trata de una figura pública, y apareció en el Mundial de Rusia con la playera de la Selección Nacional de Fútbol, una bandera de México, y con un mensaje que decía algo así como: si gana López Obrador la elección de 2018, yo me quedo aquí, o una cosa parecida. Entonces, pues, ¿qué nos dice el trasfondo de esta imagen que fue retomada por los medios, que fue viral en algún momento ahí en ese año de 2018, que era la antesala de la elección de julio de aquel año? Eh, bueno, el hecho de que haya jóvenes que actúan fuera de México y fuera de la jurisdicción del Estado mexicano, y haciendo alusiones al nacionalismo con una bandera, como para tratar bueno, no como para tratar, para dar un mensaje político, interpelando al nacionalismo, pero ya con las condiciones de las que hablaba el doctor Vizcaíno. Ya se puede ser nacionalista desde fuera de la nación, se puede hacer este tipo de mensajes con como si el concepto de nacionalismo en sí mismo estuviera en disputa. En un momento me extiendo sobre este argumento. Me parece que los que dio el doctor Vizcaíno ya son muy clarificadores, y yo solo apunto una paradoja que me parece interesante señalar. En el momento en que el hijo de Calderón estaba diciendo: si gana López Obrador, yo me quedo aquí, y ese aquí implicaba quedarse en Rusia, unos días antes, o sea, no unos años antes, unos días antes, este mismo muchacho en redes había publicado un texto muy preocupado donde señalaba la posible injerencia rusa en la campaña de López Obrador. Entonces a mí me pareció muy curioso y muy paradójico que unos días antes este muchacho estuviera muy preocupado por una similitud entre López Obrador y Vladimir Putin, y la posible conversión de México en un estado al servicio de la Rusia putinista, y unos días después aparece con esta imagen de: si gana López Obrador, me quedo aquí, en Rusia. Es decir, no sé si al ver el Mundial ya se le había quitado el temor a la Rusia putinista, al señor Luis Felipe Calderón. Pero bueno, lo planteo así porque este nacionalismo en disputa, por lo siguiente: ya el doctor Vizcaíno hizo una reflexión muy interesante sobre qué implicaciones tiene el nacionalismo en el gobierno mexicano actual. Y yo quiero ir un poco más en retrospectiva, porque fue mi tema de investigación en la maestría, y a mí me gustaría sentar lo siguiente. El nacionalismo en el Movimiento Regeneración Nacional que hoy gobierne, en el gobierno que encabeza López Obrador, tiene un elemento definitorio, tiene un momento que es un punto de inflexión en su organización, que es el año de 2008. Si bien Morena nace como un movimiento político en la coyuntura de 2005-2006, con la resistencia y el movimiento popular en contra primero del desafuero y luego para poner en duda las elecciones de 2006, hubo una lógica pérdida de preeminencia, una lógica pérdida de articulación cuando Calderón al final pudo tomar posesión como presidente e inició su gobierno. Lo que vino a darle un nuevo aliento a este movimiento fue precisamente un intento de reforma energética propuesta por Felipe Calderón en el año de 2008, que en esencia planteaba una reconfiguración de petróleos mexicanos. Si bien se llamaba reforma energética, estaba mucho más centrada en el petróleo que en la cuestión de la electricidad. Y uno de los elementos centrales de esta reforma era que Pemex pasara a ser administración, ya el Estado no fuera el que tuviera la centralidad en la administración de Pemex. Tan fuerte fue esta disputa que es el movimiento que encabezaba López Obrador en esta coyuntura se articuló de nuevo, volvió a las calles, tuvo una preeminencia y un protagonismo políticos muy importantes
en todo el primer semestre de 2006 y hasta que la reforma fue modificada y aprobada en términos diferentes en noviembre de 2008. Y a lo que voy es que esta parte del nacionalismo tuvo un elemento central ahí porque volvemos a los temas que nos planteaba Daniel Fields. En tanto México en 1938 tuvo a Petróleos Mexicanos como un elemento central para definir al nuevo Estado mexicano, pues esta cuestión se tornó en una parte identitaria no solo del nacionalismo revolucionario, sino también incluso de ciertas izquierdas del siglo XX. Y en 2008 ese discurso fue muy útil para rearticular un movimiento plural, diverso, que en ese momento estaba apenas en formación y le terminó de dotar de una identidad política completa. Si hoy observamos al Movimiento de Regeneración Nacional como partido político, su construcción de principios identitarios, bueno, hay que recordar que los partidos políticos tienen tres documentos básicos fundamentales, uno que es sus normas internas de conducta para sus militantes, otro que es sus propuestas programáticas principales y otro que es sus principios ideológicos identitarios. Hay que decirlo así, los principios ideológicos identitarios de Morena se construyeron en esa coyuntura de 2008 a favor de la soberanía nacional y a favor de este nacionalismo energético, y eso nos da una idea de la importancia que tiene el tema y de su complejidad, porque sería muy distinto analizar a un fenómeno como este, como el movimiento que encabeza López Obrador, bueno, que encabezó López Obrador y que puso esto como eje central de la identidad de un movimiento político, con otros elementos que también que también se definen nacionalistas, pero son centrados en la exclusión, centrados en la xenofobia, en la idea de imaginar al mundo y a la sociedad como elementos en sí mismos jerárquicos, donde ciertas personas, ciertos grupos sociales, de manera natural valen más que otros. Y con esto concluyo. Me parece que un concepto que nos refiere, nos ilustra muy bien lo que nos explicó hoy el doctor Vizcaíno, es el concepto de faciósfera. La fasiosfera es un concepto que acuñaron estudiosos europeos de Italia y Francia, que son Domenico Albertini y David Doucat, que nos señalan cómo esta reconfiguración del nacionalismo y la emergencia de lo que ellos y lo que Enzo Traverso llama como el posfascismo, que son estos elementos de nacionalismo exacerbado, más que tener un protagonismo en lo nacional, en ciertos gobiernos centrales, estos movimientos sectarios, contraculturales, reaccionarios, ultranacionalistas, han tenido en la Internet, en la esfera de las redes sociodigitales, su espacio natural de emergencia y de acción. Entonces, creo que esto es un elemento que nos ilustra muy bien lo que nos explicó el doctor Vizcaíno, y pues yo con eso cierro. Me parece que la reflexión sobre el nacionalismo está atravesada por estos cambios que están también tocando a todos los elementos del Estado, a todos los elementos de la sociedad, donde pues hay nuevas centralidades, hay nuevos actores políticos, y por eso celebro tanto la ponencia que nos dio el doctor Vizcaíno como la celebración de estos foros al que nos invitan la doctora Andrea Samaniego, la doctora Alejandra del Moral, que me parece que son temas de reflexión que no admiten demora, y estoy muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quintanar. Doctor Fernando Vizcaíno quiere contestar a esta intervención. Me ha gustado muchísimo las reflexiones de Héctor Quintanar, muchas gracias. Creo que no solo ha hecho una síntesis que me parece muy interesante, sino una serie de adendas,
al conocimiento sobre el tema que me llevo como para seguir pensando en estos procesos. No había yo reparado en aquello de que el hijo de Felipe Calderón, unos días antes de que utilizara la bandera para manifestarse en el proceso electoral en México, había sugerido que, como ocurrió en otros grupos en México, que Rusia y Putin en particular estaban apoyando a López Obrador. Entonces, creo que muestra muy bien cómo se puede actuar. Parte del fenómeno, uno se puede actuar más allá de las fronteras de México, con otra legalidad, utilizando, por ejemplo, la bandera, y al mismo tiempo, gracias a las redes digitales, intervenir políticamente en México. Dicho de otra manera, podríamos leer estos dos mensajes del joven Calderón como un discurso con referentes nacionalistas, pero en donde está modificando los contenidos de los mismos de acuerdo a sus intereses. Entonces, bueno, me pareció muy interesante y un buen ejemplo para pensar cómo la narrativa del nacionalismo se potencia o se modifica gracias a las redes digitales. Creo que hay una serie además de reflexiones teóricas interesantes, muchas gracias, no viene el caso repetirlas. Y bueno, les decía, me llevo también muchas ideas, preguntas y algunos elementos que yo me lo fui ahora anotando como para abonar en la reflexión sobre el tema. Muchas gracias a Héctor Quintanar. Muchas gracias, doctor. Le envían saludos desde la desde la maestría en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Pedro Esparza Castro. Y bueno, me gustaría preguntarle, doctor, nada más para finalizar esto, ¿cómo contribuye para frenar esta pérdida de soberanía del Estado la figura del presidente comunicador, que tiene en este sentido el caso del presidente López Obrador o del político influencer, ¿no? Que despliega sus mensajes a través de distintos medios de comunicación del Estado, que son replicados por medios de comunicación tradicionales y en redes sociales, y que también son replicados por otros usuarios, y son parodiados, son criticados o son enaltecidos por usuarios de redes sociales. ¿Cómo contribuye eh, este discurso de corte populista que tiene elementos nacionalistas, ¿no? En el despliegue de estos elementos nacionalistas en México, ¿no? ¿Cómo ve usted que contribuye para frenar esta pérdida de soberanía del Estado en cuanto al manejo de este tema, ¿no? Gracias, doctor. Ya, bueno, sin duda, no hay que olvidar que así como a Donald Trump le decían el rey del Twitter, a López Obrador más de una vez hizo referencia a las benditas redes digitales. ¿Por qué serían benditas frente a otros medios? Bueno, yo creo primero porque al mismo, o sea, es que así como cualquier usuario en las redes puede utilizarlas como una alternativa a los medios tradicionales, la televisión, la radio, la prensa, etcétera. Creo que López Obrador ha tenido como una de las características de su gobierno el uso creciente de las redes, de las benditas redes digitales, en detrimento del uso de las redes, perdón,
o sea, mientras utilizaba las redes digitales o mientras crecientemente las ha utilizado, cada vez utiliza menos o depende menos de los medios tradicionales, ¿no? Es decir, ha llegado a tal punto que ha sido capaz de confrontarse abiertamente, por ejemplo, con Televisión Azteca, con Televisa, y con todos las élites políticas y de intelectuales que actúan mucho o en buena medida en los medios tradicionales. Entonces, creo pues que, primero que nada, lo que podríamos observar es que las redes digitales le han dado al presidente López Obrador la posibilidad de utilizar medios de comunicación muy distintos a los tradicionales. Y eso ya ha cambiado mucho la vida política en México y su capacidad para conservar las capacidades, pues, valga la redundancia, del gobierno mexicano en su ejercicio de comunicación y de acción política, ¿no? Entonces, utiliza más las redes y menos depende de los medios tradicionales. Yo creo que es un cambio muy, muy importante. Bueno, si eso o en qué medida ello le ha favorecido la soberanía del Estado, bueno, es difícil medirlo, ¿no? Pero creo que a simple vista lo que podemos decir es precisamente así, de manera un poco abrupta y simple, es que ha logrado ejercer la soberanía del Estado o de su gobierno, sus capacidades o su exclusividad, de manera mucho más eficiente que lo habían hecho otras coaliciones de gobierno, y eso ha sido, en parte al menos, gracias a las redes digitales. Yo eso es un poco lo que diría. No obstante, el riesgo que implica utilizar las redes digitales, porque, ojo, como decía antes, las redes digitales están fuera del control del Estado y en cualquier momento te cancelan la cuenta o bajan un video, ¿no? Como ocurrió hace poco en YouTube. Es decir, la capacidad de las redes digitales para censurar a un presidente son altísimas. Pero creo que el presidente de México, pues, se ha sabido mover en ese ámbito y ha sabido defender su capacidad de comunicación, independientemente de que estemos o no de acuerdo. Y en cambio, desligarse de la dependencia de los medios tradicionales, ¿no? Sí, en términos generales, como yo lo diría. Eso no quiere decir que los medios tradicionales no sean importantes, ¿eh? O sea, por supuesto que la radio, la televisión, la prensa, los libros, bueno, yo diría incluso la música, el teatro, etcétera, siguen siendo muy importantes, sin duda. Eso no hay duda. Pero me parece que López Obrador ha logrado depender menos de esos medios gracias al uso de las redes digitales. Muchas gracias, doctor Fernando Vizcaíno y doctor Héctor Quintanar, por sus aportaciones. Pues así cerramos este ciclo de ponencias magistrales y le doy la palabra a la doctora Andrea Samaniego, quien cerrará pues este capítulo que tendrá un segundo episodio, ¿verdad, doctora? Sí, Gracias. claro que sí. Y espero que en este segundo episodio nos vuelvan a acompañar y sigamos discutiendo estos temas. Yo me acuerdo mucho ahí de los textos sobre todo el nacionalismo alemán, ¿no? O sea, estos discursos evocando, estoy pensando en Fichte, estoy pensando en estos románticos alemanes, después de lo que ustedes comentaron mucho, para que pues discutamos esto del nacionalismo que, a pesar de lo que algunos llegaron a afirmar como conceptos que ya en el siglo XX o siglo XXI ya no tenían por qué discutirse, que ya eran conceptos rebasados. Más bien la realidad nos muestra que estas ideas ahí están vigentes y cobran notoriedad en el contexto que estamos viviendo, ¿no?
les agradezco, le agradezco al doctor Vizcaíno, al doctor Fernando Vizcaíno, al doctor Héctor Quintanar por sus ponencias, por la presentación el día de hoy y el comentario que le hizo, maestro, a estas ideas sobre el nacionalismo. Y con esto concluiríamos esta primera emisión del Seminario Internacional Discursos y Poder en Entornos Polarizados, reflexiones teóricas e implicaciones en la vida cotidiana, que fue y se pudo hacer gracias a la gestión de tanto, bueno, de la UNAM, pero fundamentalmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, el Centro de Estudios Políticos y el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, que nos apoyaron en todo momento, así como al apoyo logístico de investigación en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y de igual manera de investigación en el Centro de Estudios Políticos para la transmisión de todos estos eventos. Tuvimos 7 mesas magistrales con ponentes mexicanos, estadounidenses, venezolanos, franceses y de distintas instituciones. De igual manera, comentaristas de México y de otras latitudes que han puesto en el centro del debate el poder del discurso y, diría Charado en uno de sus textos, el poder del discurso y el discurso del poder, ¿no? Que han puesto de relevancia reflexionar sobre estos aspectos discursivos, narrativos, diría el doctor Vizcaíno hoy en su intervención, y que hay que estarlos revisando constantemente en un entorno cada vez más complejo y cada vez más polarizado. Y como bien decía la maestra Alejandra de Alba, a la que le agradezco muchísimo, primero por la idea, por tener esta iniciativa y por todo el entusiasmo que ha llevado a cabo a lo largo de todas estas sesiones, existirá una segunda emisión en donde seguiremos discutiendo estos temas que no se agotan, no por estas conferencias se han agotado, sino que nos abren la pauta a seguir estudiando ahora con las intervenciones, los comentarios y las exposiciones que se han dado a lo largo de estas 7 sesiones para seguir estudiando estos fenómenos, tal vez en casos prácticos o revisando cuestiones específicas que justo se han vertido a partir de cada una de las mesas. No me queda más que agradecer a quienes nos han acompañado a lo largo de todas estas emisiones y agradecer tanto a nuestros ponentes, comentaristas, autoridades, a Alejandra y a todos quienes nos han apoyado en términos logísticos por estos meses de intenso trabajo. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias.